¿Todavía no sabes cuál es la edad para llevar a tu hijo a una cita de ortodoncia y ortopedia maxilar? En este video te voy a estar contando cuál es el momento ideal para colocar brackets y cuál es el momento para colocar aparatos de ortopedia. Quédate además hasta el final del video porque te voy a estar contando cuál es el apoyo que nos dan los padres y los otros especialistas para que este tratamiento sea integral y llegue a tener éxito. Hablemos primero cuál es la edad ideal para ir al odontólogo. Debes llevar a tu niño a partir de los 2 años de edad. A los 2 años de edad, lo que hacemos es familiarizarlo con todo lo que se encuentra en el consultorio odontológico, no solo el sillón odontológico, sino toda la indumentaria que traemos puesta, porque ellos nos ven como extraños extraterrestres con todas estas cosas que nos ponemos de bioseguridad. Además, tienen que familiarizarse con todos los instrumentos que utilizamos y que vamos a utilizar dentro de su boca. Estas citas son para adaptación al consultorio odontológico y adaptación al doctor. Posteriormente hacemos citas de valoración para identificar caries, zonas de acúmulo de placa bacteriana, identificar también si hay malas posiciones de los dientes o si el niño tiene hábitos. Obviamente a los 2 años vamos a encontrar una dentición temporal, es decir, todos los dientes son de leche. A los 6 años de edad es la edad ideal para asistir a la primer consulta con el ortodoncista. A esta cita debes asistir con una radiografía panorámica. Allí se va a evaluar si todos los dientes están erupcionando en el momento adecuado que deben hacerlo o por qué no están erupcionando. Si hay algo que esté obstruyendo esa salida del diente permanente. También evaluamos la malposición de los dientes y si los dientes permanentes tienen el espacio suficiente para comenzar a salir. Evaluamos además la posición de los huesos, si la mandíbula está muy adelantada o está muy retrasada, si el maxilar superior está muy atrasado o muy adelantado, si el niño tiene hábitos como chupar dedo, chupar chupo, morderse las uñas, si respira por la boca. Cualquiera de estos hábitos lo identificamos y debemos interceptarlo, es decir, debemos eliminarlo para que no se produzcan malposiciones dentales y malposiciones de los huesos. Es el momento ideal ya que el niño está en pleno crecimiento. Es allí cuando intervenimos con aparatos de ortopedia maxilar que nos redireccionan el crecimiento de los huesos y en muchos casos posicionan mucho mejor los dientes gracias al espacio que se les da, logrando una mejor oclusión, es decir, una mejor mordida entre los dientes de arriba y los dientes de abajo. Cuando ya se ha terminado el pico de crecimiento, que en las niñas lo identificamos con la primera menstruación, ya no podemos hacer más ortopedia maxilar. Pasamos a una etapa de ortodoncia. Puede hacerse una ortodoncia preventiva si tenemos los 4 dientes incisivos superiores y los 4 incisivos inferiores. Y contamos también con los molares. Allí podemos colocar brackets y comenzar a mover los dientes. Recuerden que con la ortodoncia no se mueven los huesos, solamente se mueven los dientes. Con la ortopedia maxilar sí podemos redireccionar el crecimiento de los huesos para que crezcan de forma diferente y se ubiquen en una mejor posición. Como les venía diciendo, pasada la etapa de crecimiento, debemos colocar bracket para poder comenzar a mover los dientes. Esta ortodoncia preventiva la podemos hacer tanto con brackets como sin bracket. Como bien saben y se los he contado en videos anteriores, la ortodoncia sin bracket se utilizan una serie de alineadores que vamos cambiando cada 10 o 15 días dependiendo del plan de tratamiento de cada paciente. La ortodoncia sin bracket no duele, no lastima,
Puedes retirarla en el momento en que comes y en el momento que te vas a cepillar los dientes. Es muy fácil de usar y a los niños les encanta, no solo porque es un procedimiento de alta tecnología, sino porque ellos pueden manejarlo muy bien en el colegio y nadie se va a dar cuenta de que están en tratamiento de ortodoncia. Ambos tipos de ortodoncia, con bracket o sin bracket, funcionan perfectamente para corregir estas malposiciones dentales y empezar a organizar la dentadura. Luego pasamos a una ortodoncia correctiva cuando ya tenemos todos los dientes en la boca y están completamente formadas las raíces. Es decir, que se forman por completo los ápices, la punta de la raíz se sella por completo cuando ha terminado su formación. Es el momento ideal de colocar una ortodoncia con bracket o una ortodoncia sin bracket, una ortodoncia invisible. Porque no podemos mover los dientes cuando no se ha formado la raíz, porque podemos hacer que se acorte la raíz porque no termina su formación y ya lo estamos moviendo para un lado o para el otro. Esa es la razón principal por la que esperamos a tener todas las raíces formadas para poder colocar todos los brackets. Es muy importante que durante la etapa de ortopedia maxilar el niño tenga un acompañamiento con el otorrino si es que no respira por la nariz, si tiene una obstrucción nasal o si tiene una desviación del tabique o tiene problemas en los cornetes. También debe tener un acompañamiento del fonoaudiólogo cuando no pronuncia bien algunas letras para la edad en la que está, cuando tiene malos hábitos como chupar dedo, morderse las uñas, poner la lengua en la posición incorrecta cuando come, cuando habla. Y como tercer punto, debe estar acompañado de sus padres. No se puede dejar el niño a la deriva con sus aparatos porque no se los va a colocar. El padre debe estar acompañándolo para que el tratamiento tenga éxito. Debe hacerle un recordatorio constante de la utilización del aparato. Si el niño no utiliza el aparato, simplemente no se van a mover las estructuras óseas a la posición en la que las necesitamos. El niño también debe tener acompañamiento en la etapa de ortodoncia preventiva, ya que hay que enseñarle a cepillarse y a utilizar la seda dental perfectamente, sobre todo en los niños que van a iniciar tratamiento de ortodoncia con bracket, ya que se hace un acúmulo de placa bacteriana y cálculos alrededor de los dientes y de los brackets. Por eso a los 9 años ya pueden utilizar su kit de limpieza de ortodoncia a la perfección ellos solos. Mientras tanto, los padres deben hacer una colaboración para que puedan tener una mejor higiene y que el tratamiento comience a avanzar rápidamente. Otro tipo de acompañamiento que deben tener los niños es con el fisioterapeuta. Nos va a ayudar a corregir malas posturas, sobre todo en los niños que cojean o que caminan con un hombro más alto que el otro, o de pronto si tienen el pie plano o si se sientan con la cabeza hacia abajo para estudiar. Todas estas malas posturas influyen en el tratamiento de ortodoncia, ya que pueden generar una recidiva, es decir, los dientes se vuelvan a la posición en la que estaban y vuelva a tener la mala mordida que tenía al inicio del tratamiento. Por eso debemos hacer un diagnóstico integral de la cabeza hasta los pies y tratar todas las malas posturas, malos hábitos y obstrucciones nasales sobre todo que tenga el niño para que pueda respirar mejor, hablar correctamente, colocar la lengua donde debe ser, caminar derecho. Es una serie de diagnósticos que debemos ir tratando uno a uno para que el tratamiento tenga éxito. Lo que se va a lograr con estos aparatos de ortopedia maxilar es evitar tratamientos extensos de ortodoncia y sobre todo evitar la cirugía ortognática. Como se los he comentado en otros videos, en la cirugía se cortan los huesos para posicionarlos en donde los necesitamos. Por eso la ortopedia redirecciona este crecimiento
para que crezcan los que deben crecer y se frene donde están creciendo demasiado. Por eso lo ideal es hacer un tratamiento a temprana edad para lograr interceptar estos malos hábitos, malas posturas, maloclusiones y poder corregir. Así que recuerden, la primera cita de odontología de su hijo a los 2 años de edad, la primera cita de ortodoncia a los 6 años, siempre con radiografías panorámicas, poder evaluar la erupción dental, identificar si hay algún diente que no haya erupcionado, evaluar además la posición y el crecimiento de los huesos e identificar las malas mordidas. Espero que este video les haya encantado. Recuerden compartirlo con todos sus familiares y amigos, suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones, y quiero agradecerles enormemente a todos los nuevos seguidores del canal. Espero que estos videos les sigan encantando y los espero en el siguiente video. Chao, chao, nos vemos.